Vamos a crear entonces un vector seguidamente. Vamos, vector 1. Y lo vamos a crear de 5 elementos. Digamos, 2. Va a ser un vector fila. 2, menos 1, 3. Va a tener elemento 0, 4. Tiene 5 elementos. Listo. Creado. El primer elemento está en es 2 y está en la posición 1. Y así sucesivamente. El segundo es menos 2, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5. Las posiciones de los elementos de un vector se enumeran arrancando en 1 hasta pues, el número de elementos que tenga. Entonces, se puede acceder a cada uno de los elementos de un vector simplemente colocando el nombre del vector, vector y entre paréntesis el nombre de la posición. Si quiero, por ejemplo, el elemento que está en la posición número 4, que es el 0, pues escribo entre paréntesis 4 y él me va a dar. Voy a acceder al elemento que está en esa posición. Si quiero sustituir, digamos que ya no quiero que ese elemento en la posición 4 valga 0, sino que valga, digamos, menos 2, pues entonces flecha arriba y le vamos a asignar el valor de menos 2. Enter y ya me dice que ya está actualizado el vector y ahora toma lo que está, ya no está el valor en la posición 4 de 0, sino de menos 2. Muy bien, ahora si quisieran seleccionarse no un valor, sino un rango de valores del vector, entonces simplemente es muy similar al caso anterior, nombre del vector entre paréntesis y se escribe de dónde a dónde quiere que vaya, se quiere que se vaya el rango de valores del vector. Por ejemplo, si quisiéramos a los elementos que están en la posición 2 hasta en la posición 5, bueno, aquí se indicaría el nombre del vector entre paréntesis y el rango de dónde a dónde quiere que se seleccionen los elementos. Le doy enter y me aparecen efectivamente los 4 últimos valores de la posición 2 que es menos 1 hasta el último valor que es de la posición 5 que es 4. Y así se pueden acceder y modificar los valores en un vector. Muy bien, vamos entonces a aplicar algunas operaciones. Y para este caso en particular vamos a utilizar un ejemplo que ya se utilizó antes, que es el cálculo del índice de masa corporal. Y recordando la ecuación para ese cálculo, es el índice de masa corporal. Las imágenes es esto, es un número al cual se le asocia, es la relación entre el peso y la estatura por medio de esta ecuación te va a dar un número y ese número, de acuerdo a una tabla de valores, se va a determinar si se tiene bajo peso o un peso normal o se tiene sobrepeso hasta los distintos niveles de obesidad como se puede observar en esta tabla, ¿no? Entonces lo siguiente es, vamos a hacer un ejemplo en el cual se haga ese cálculo y luego en base a los valores obtenidos del índice de masa corporal se van entonces a realizar algunas operaciones en ese vector obtenido. Entonces para hacer el cálculo se requiere pues alturas. Entonces vamos a considerar el peso de varias personas y las alturas. Consideramos 20 personas. Personas al azar. Entonces para simular más o menos la respuesta que uno obtendría de seleccionar las personas al azar, vamos a utilizar una función que se llama RAN. Esta función te da un número aleatorio entre 0 y 1 con la misma probabilidad. O sea, obtienes un valor entre 0 y 1 de una distribución de probabilidad uniforme. Entonces, si le ejecuto otra vez, el valor RAN me vuelve a dar otro valor entre 0 y 1 aleatorio. Otra vez 0.2846 y así sucesivamente. Bueno, se va a utilizar esta función para crear los dos vectores con valores aleatorios, como si estuviese obteniendo la información de alguna encuesta. Entonces, vamos al... Y obviamente se le pueden, si quiero más información de la función RAN, escribo help RAN y ya me va a mostrar, me va a visualizar octas más información. Luego el uso, puedo darle un solo argumento, puedo darle más argumentos. Y en este caso me dice que me retorna una matriz con elementos aleatorios uniformemente distribuidos en el intervalo entre 0 y 1. Entonces, lógicamente, como habíamos dicho que un vector también es una matriz, entonces se puede construir un vector a partir con esa función. Entonces vamos a llamar a esa función al primer vector que va a ser de los pesos. Y esos pesos
Vamos a considerar un rango entre 70 y 100 kilogramos, porque según aquí vemos en el fondo el índice de masa corporal, la fórmula del peso debe estar en las unidades en kilogramos y la altura en metros. Entonces vamos a crear nuestro límite, entonces inferior es 70 kilogramos y nos vamos a ir hasta, tenemos 20 valores aleatorios hasta 100. Entonces lo que hacemos es que ese 70, que es el límite inferior, le vamos a sumar entre 70 y 100 el intervalo, la diferencia de esos dos valores es 30. Entonces lo que vamos a hacer es agregarle a 70, vamos a agregarle pues distintos valores de 30 hasta que llegara a 100 de forma aleatoria, y eso lo voy a hacer colocando el número 30, que sería la diferencia entre 70 y 100, y simplemente lo voy a multiplicar por la función rand. Ahora, quiero que me muestre los valores, me los va a mostrar como en un vector, lo quiero organizado en forma de columnas, por tanto le voy a decir que me dé 20 filas, en una sola columna. Entonces, listo, con esa instrucción le estoy diciendo, estoy creando el vector de pesos, diferentes valores de peso entre 70 y 100 obtenidos de forma aleatoria. Entonces aquí estaría el límite inferior 70 más 30 multiplicado por esa función de rand, que me va a dar 20 valores aleatorios y cada uno de valores entre 0 y 1, luego multiplicado por 30. En algunos casos podría ser un número muy cercano a 1, en tal cual obtendría un peso total muy cercano a 100. En otro caso pueden ser valores cercanos a 0, en tal caso tendría valores de peso cercanos a 70. Le doy Enter y aquí tengo 20 valores uniformemente distribuidos entre 70 y 100. Muy bien, ahora vamos entonces a aplicar el mismo razonamiento para obtener el vector de las alturas. En este caso quiero un intervalo donde el número menor de altura que voy a considerar es 1.6. Número máximo de altura voy a tomarlo como 1.9 en metros. Entonces de 1.6 a 1.9 tendré una diferencia de 0.3. Entonces a 1.6 le voy a sumar 0.3. La suma directamente ahí me daría 1.9, que serían 190 centímetros. Pero entonces lo que voy a hacer es multiplicarlo por mi función rand para obtener un intervalo de un conjunto de valores. Entonces aquí sería, lo quiero 20 filas, una columna, para que me dé un vector columna. Entonces le doy Enter y aquí obtendría 20 valores de alturas distintas entre 1.6 y 9 y 1.9. Aquí tengo uniformemente distribuido. No está organizado, podría organizarlo si yo quisiera, pero en este caso no me interesa organizarlo, sino que me interesa tomar los dos vectores de estas diferentes pesos, como si se entrevistara a 20 personas y cada uno te diera un valor de peso entre 70 y 100 kilogramos. Y acá cada uno con sus alturas entre 1.6 y 1.9. Luego el índice de masa corporal, aplicando la fórmula que se ve en el fondo, es tomar el peso del vector, se llama pesos. Entonces tomo al vector que tiene los pesos y lo voy a dividir entre, aquí entre paréntesis, el vector que tiene las alturas, que se llama alturas, lo voy a elevar al cuadrado. Puedo elevarlo, sea bien con el gorrito o bien con un doble asterisco. Ahí, si lo ejecuto, sé que me va a arrojar un error porque la operación quiero que se haga elemento a elemento. Quiere decir que esta división tiene que ser elemento a elemento, el primer elemento de los pesos con el proceso del primer elemento de las alturas al cuadrado. Entonces ahí le voy a poner un puntito, un punto acá, y significa la división, perdón, aquí, significa que la división va a ser elemento a elemento. Y al elevar al cuadrado, aquí también va a ser elemento a elemento. Le damos al cuadrado y le damos Enter. Ahí está, obtenemos el índice de masa corporal y tenemos varios valores. Habrá unos valores 30 mayores que 30 y dependiendo de la tabla, por ejemplo en el fondo vemos aquí nada más habría que relacionar
pues si está a menor de 18.5 estaría bajo peso. En la tabla ninguno está menor en ese rango. Podríamos obtener información rápida de esa lista, ya sería analizar los datos de este vector. Por ejemplo, si quisiera saber cuál es el mínimo de datos que tengo ahí, fácilmente con el comando min de minimum y el nombre del vector, índice de masa corporal, ICM, entre paréntesis, me dice que el mínimo valor es 19.430, entonces ahí ninguno tendría bajo peso. Puedo mirar el máximo valor utilizando la función máximo, IMC, la función máximo, enter, y me dice que el máximo es 36.2. Esa persona que tiene ese índice de masa corporal estaría aquí, en este rango de obesidad tipo 2. Podría también hacer un análisis estadístico calculando la media con la función min. Vamos a guardarlo en una variable que se llame media. El comando para calcular la media es min y entre paréntesis escribimos el nombre del vector IMC, índice de masa corporal. Ahí está, la media. La media la puedo calcular con los elementos, sumando los elementos. Recordemos que el concepto de la media aritmética no es otra cosa que sumar todos los elementos y dividirlo entre el número de elementos. Por ejemplo, podría hacer ese cálculo directamente diciendo media 2 y hacer el cálculo sumando los elementos del índice de masa corporal de ese vector con la función sum. Es una función que te calcula la suma de los elementos de un vector, índice de masa corporal, y luego tendría que dividirlo entre la longitud o el número de elementos que hubiese ahí. Entonces utilizo una función que se llama length, GTH, y índice de masa corporal. Entonces aquí estaría haciendo la suma de todos los elementos del vector índice de masa corporal entre la longitud o el número de elementos que hubiese en el índice de masa corporal. Si le doy enter a este cálculo, me dice que la media es 28.597. Es el mismo proceso que acaba de realizar este Octave únicamente con el comando min. Muy bien, esa es la media, 28.5. Estaría más o menos distribuidos los valores alrededor de esa media. Puedo calcular también la mediana. Sería el número central. Si los organizo de menor a mayor, tomo el número central ahí, sería la mediana. Entonces, la mediana, que sería con esta median, con este comando, la mediana del índice de masa corporal. Estaría, índice de masa corporal, el valor central es 29.531, muy cercano a la media, como suele ocurrir. Podemos calcular, por ejemplo, la varianza con la función var para la varianza del índice de masa corporal. Ahí tendríamos varianza 21.198. Podríamos aplicar también el cálculo de la varianza, pues, para comprobar que simplemente es a todos los elementos del vector del índice de masa corporal, restarle la media y luego dividirlo entre el número de datos menos 1. A ver, vamos a hacer ese cálculo aquí de varianza. Sería igual, habría que hacer la suma del cuadrado de eso de cada elemento menos la media. Entonces sería la función suma entre paréntesis y dentro sería el cuadrado de todos los elementos que están en el vector índice de masa corporal. Le voy a quitar el valor de la media. La media o la media, la 1 o la 2, tengo los dos valores, ese es el mismo. Y luego lo elevo al cuadrado. Y después de elevar al cuadrado, eso tiene que ser elemento por elemento, por tanto voy a poner un puntito para que sea elemento por elemento. Después que elevo el cuadrado y se haga esa suma, entonces habría que dividirlo entre la longitud de ese vector del índice de masa corporal menos 1. Bien, esta sería toda la fórmula completa para calcularla. Y a ver, enter. 21.199, el mismo valor que se obtiene calculando aquí la varianza. La desviación típica es el cuadrado de la varianza, por tanto pues sería el cuadrado de esto para obtener el valor de desviación típica.
Muy bien. Entonces, si se quisiese obtener, por ejemplo, en forma ordenada los valores obtenidos del índice de masa corporal, pues hay una función octave que se llama sort. Los ordenaría así sin ningún instrucción adicional y únicamente pasar el nombre del vector, te los va a organizar por defecto en forma ascendente, de menor a mayor. Entonces le doy enter y aquí están organizados de menor a mayor. Si quisiera darle otro tipo de organización de forma, digamos, descendente, pues tendría que pasarle una instrucción adicional. Simplemente escribiría sort, el nombre del vector, índice de masa corporal, coma, y le pongo la instrucción en inglés que la quiero en forma descendente. Es simplemente descend. ¿Está? Sería en forma descendente, enter, y aquí estaría en forma descendente. Muy bien, eso es todo por esta segunda parte. Habrían otras operaciones más que se podrían realizar, y serían operaciones entre vectores, como la suma, la multiplicación, producto escalar, producto vectorial, y eso lo veríamos en una siguiente parte del trabajo con vectores.